días. Este es el panel de las mujeres en la diplomacia, titulado Embajadoras del Mundo en Argentina. Mi nombre es Patricia Pitaluga y soy presidente de la organización Acercando Naciones, y hoy estoy moderando este panel y la verdad es que honrada de poder contar con las representantes de los países de Armenia, Costa Rica, Francia, Irlanda e Israel. ¿Cómo va a ser la modalidad? Bueno, vamos a invitarlas a hablar de acuerdo a este orden, por orden alfabético hemos elegido la presentación, sobre dos disparadores muy importantes. El primero se trata sobre el rol de la mujer en la diplomacia y el segundo, para conocer las políticas públicas con perspectivas de géneros que están implementadas en su país. Pero antes déjenme breve introducción de por qué nos interesa en el web hablar del tema sobre el empoderamiento de la mujer y específicamente qué es lo que está pasando en la diplomacia. Sabemos todos que son varios los sectores en donde se ha limitado, impedido o postergado el acceso pleno a la mujer. Muchos de esos están conformados por instituciones caracterizadas durante siglos por el peso y la jerarquía de valores patriarcales, con obstáculos de todo tipo, impidiendo que las mujeres accedan a su desarrollo pleno. Y la diplomacia no está exceptuada, ya que aún hoy mantiene condiciones estructurales obsoletas que siguen privilegiando la permanencia y el ascenso de los hombres. Es interesante ver que en el caso de la diplomacia, el acceso de las mujeres es reciente. Por ejemplo, y a modo así sintético, podemos mencionar casos de los países de Holanda, Noruega, Francia y Reino Unido que comenzaron entre 1927, 37, 1945 y 1946. Y un dato de color, recién en el año 1971 en Estados Unidos se levantó la prohibición de que las mujeres casadas pudieran ejercer como diplomáticas. Parece mentira, pero este es el contexto que muchas mujeres en el servicio exterior tuvieron que afrontar para poder alcanzar el reconocimiento de sus derechos. Existe un estudio realizado por Ann Town y Brigitta Nicholson que dicen que el 85% de los embajadores del mundo son hombres. Hoy vamos a conocer a través de cada una de las invitadas de lujo, que son estas embajadoras acreditadas en la República Argentina, un poquito más acerca de sus experiencias personales que tuvieron que atravesar para lograr sus sueños y convertirse hoy en embajadoras. De esta manera, entonces, vamos a presentar a nuestra primera oradora, que es la embajadora de Armenia en la República Argentina. Ella es Kera Maktunjan, quizás lo estoy pronunciando no correctamente, y les voy a contar brevemente su currículum. Ella tiene una hija, estudió en la Facultad de Filología Romano-Germánica de la Universidad Nacional de Ereván, también en la Cátedra de Filología de Español e Inglés, y cuenta con diplomas de excelencia. Actualmente es embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Armenia en la República Argentina, concurrente en Uruguay, Chile y Perú. Estuvo en el cargo como consejera en la sección cultural consular de la Embajada de la República de Armenia en Argentina. Fue jefe de la sección de Eurointegración y Relaciones Interparlamentarias de la Dirección de Relaciones Exteriores en la Asamblea Nacional de su país, secretaria de la delegación también de la Asamblea Nacional de Armenia en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Muchísimos cargos, experto general en la Dirección de Relaciones Exteriores, también en la Asamblea Nacional, a cargo de los grupos de amistad parlamentaria entre Armenia y España, Armenia y Portugal, experto de avanzada en la Dirección de Relaciones Exteriores en su país, secretaria de la delegación en la Asamblea Parlamentaria también, y importante dato también estuvo en la Asamblea en el marco de la cooperación económica del Mar Negro. Bueno, es extenso y así me va a pasar con cada una de ustedes.
Una mención que no puedo dejar de decir es la condecoración que recibió, que se llama Mejitar Gosh, por el presidente de su país, de la República de Armenia, con motivo del 21º aniversario de la independencia de Armenia. También ha recibido muchísimas distinciones y notas de reconocimiento por el cumplimiento a conciencia y con nivel de excelencia de sus servicios. Habla ruso, inglés, español, y ya con esto le damos la palabra entonces a la embajadora de Armenia, nuestra amiga Estera Tunjian. Por favor. Buenos días a todos, muchas gracias por esta presentación. Voy a hablar sobre Armenia y en general sobre los problemas que existen internacionalmente, ¿sí? Aproximadamente la mitad de la población mundial y 53% de la población de Armenia son mujeres, lo que da la pauta del potencial político de esa parte de la sociedad y el error que se cometería al pasar por alto su proporción estadística. De acuerdo con el testimonio de los historiadores, las ideas de Estado y derecho se fueron conformando en la sociedad armenia desde mucho antes de la conversión al cristianismo en el año 301 y de la invención del alfabeto en 405. Sin embargo, estos dos acontecimientos fueron decisivos en la conformación definitiva de la sociedad armenia como nación y en la consolidación de los conceptos de Estado y derecho. La religión cristiana fue la primera que centró su prédica espiritual en el concepto de igualdad moral de hombres y mujeres. A ser el primer país del mundo que adoptó el cristianismo como religión oficial, el armenio fue uno de los primeros pueblos que simpatizó con el principio de igualdad de sexo. En los siglos siguientes hay conceptos referidos a las relaciones entre los sexos en monumentos y esculturas, y desde mediados del siglo XIX abundan en trabajos literarios y artículos de prensa. Desde el inicio del poder soviético, las mujeres no solo gozaron constitucionalmente los mismos derechos políticos de los hombres, sino que también tuvieron oportunidad de participar en todos los niveles de los organismos electos. Disposiciones partidarias estipulaban las cuotas que aseguraban la participación equilibrada de mujeres y hombres en los organismos electos. Si bien el sistema de cuotas intentaba superar en cierta medida las pronunciadas manifestaciones de asimetría de género, muchas tendencias quedaban solamente en la palabra escrita y la discriminación de género continuaba vigente. A pesar de la igualdad de género que se proclamaba, las mujeres seguían ocupando puestos secundarios en muchas actividades, en rangos bajos y con malas remuneraciones, tanto en educación como salud y servicios, realidad que les permitía compaginar sus obligaciones laborales con las responsabilidades domésticas. En el mundo moderno, las premisas constitucionales de igualdad de género no pueden ser consideradas como factor suficiente para garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres. Dichas disposiciones de los textos fundamentales de la democracia garantizan también la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos. Pero todavía hay mucho que hacer en este campo. A primera vista, en Armenia las leyes se adoptan de acuerdo con principios democráticos. En tal sentido, Armenia ha ratificado tratados internacionales sobre protección de derechos y libertades de la mujer. Están dadas las condiciones de igualdad. Queda a disposición de las mujeres aprovechar las oportunidades que se les brindan.
¿Cuáles son los factores que promueven la igualdad de género, que contribuyeron especialmente al aumento incomparable del rol social de la mujer? En primer lugar, el comportamiento político. La concesión de derechos políticos y civiles a las mujeres es sin duda un gran paso hacia el involucramiento de la mujer en el proceso de participación política, el aumento significativo de su papel y el establecimiento de la igualdad de género en general. Así, en 1893, en Nueva Zelanda, las mujeres obtuvieron el derecho al voto por primera vez, al que siguieron inmediatamente los países europeos. Austria en 1902, Finlandia en 1906, Noruega en 1919, Irlanda en 1922 y Francia, Italia, Hungría y Japón en 1945, y así sucesivamente. Otro paso importante en el que las democracias han logrado avances significativos en la superación de las disparidades de género fue la aplicación del principio de justicia de género para garantizar una verdadera igualdad de género. Hoy asistimos a numerosos casos de discriminación de género en diversos ámbitos de nuestra sociedad que parecen aproximarse a nuestra realidad. A menudo nos gusta compararnos con diferentes países en todos los aspectos, incluso con aquellos que durante décadas solo se han anotado avances significativos. ¿Qué está sucediendo en Armenia? ¿Cuál es el mosaico de género del campo político armenio? ¿Qué estereotipos se están reproduciendo en nuestro sistema político? Muchos temas similares todavía necesitan ser discutidos seriamente aún en las actuales circunstancias. El 29 de junio de 2013 entró en vigor la ley que garantiza la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, aprobada por la Asamblea Nacional el 20 de mayo. La ley define las garantías de igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres en otros ámbitos de la vida política, social, económica, cultural, pública y regula las relaciones que surjan en relación con esos ámbitos. Su objetivo es prevenir todas las formas de discriminación de género. En particular, la ley estipula que la discriminación de género directa e indirecta está prohibida en todas las esferas de la vida pública. Y así, generalizando las circunstancias objetivas y subjetivas, las razones de la falta de participación de las mujeres son las siguientes. Competencia desigual con el evento evaluado. En primer lugar, las mujeres simplemente participan en las elecciones proporcionando una alternativa al candidato, desempeñando el papel de marionetas, acaso de lo cual no tiene sentido tener una visión, un programa de gestión. Por otro lado, las razones de esta competencia desigual son la falta de visión o conocimiento o posición de las mujeres. Sobre la base de análisis de los resultados de la investigación, se formularon una serie de recomendaciones legales, institucionales e informativas que tienen como principal objetivo resolver los siguientes problemas. Superar los estereotipos sobre la participación política de las mujeres, particularmente a nivel de gobierno local, hacia las activistas mujeres que trabajan en el autogobierno local. Crear una imagen positiva de una líder femenina, particularmente conformando imágenes positivas de mujeres líderes comunitarias y de las mujeres miembros de los consejos comunales. Estímulo de la participación femenina en todos los ámbitos de la vida pública y garantía para alcanzar los mismos recursos. Cambios en el marco legal para promover y garantizar la participación política de las mujeres. Trabajar para mejorar las habilidades educativas y profesionales de las mujeres. Introducir y mejorar un sistema adicional de educación permanente.
La participación política de las mujeres, especialmente en el ámbito del autogobierno local, puede fomentarse y fortalecerse, empoderándolas, destacando su potencial económico, educativo y social y promoviendo la inclusión en todas las esferas de la sociedad. En cuanto a las razones de la baja representación de las mujeres en el Parlamento, son varias que pueden clasificarse condicionalmente de la siguiente manera. Lo más importante es que las mujeres votantes son mayoría en la sociedad, pero son las que menos confían en las candidatas. El movimiento de mujeres está en proceso de formación. Aún no se ha convertido en una poderosa herramienta de presión. Se nominan menos mujeres candidatas, pero eso el votante no tiene una oportunidad real de apoyarlas con su voto. Se eliminan las cuotas, no se implementa la política de apoyo, es decir, el Estado no aplica los mecanismos adecuados para asegurar la representación de las mujeres. Las mujeres están sobrecargadas con las tareas domésticas, es decir, uno de los factores fundamentales que influyen negativamente en las actividades políticas de las mujeres es el escaso tiempo que disponen. Existen barreras psicológicas, miedo a la responsabilidad, complejo de inferioridad, es consecuencia de un mal proceso de sociabilización. Hay una ausencia de tradición histórica de cultura política que ha modelado nuestra mentalidad. Hay falta de libre competencia, las elecciones son cada vez más dependientes de las disponibilidades financieras y entre las mujeres los recursos financieros son incomparablemente pequeños. La criminalización de la vida política y económica del país. Los partidos, que son principalmente masculinos hoy día en Armenia, tienen un protagonismo muy importante en las elecciones. Se puede continuar esta enumeración que ya da lugar a reflexiones, análisis de la situación, comparaciones, lo que implica, por un lado, una seria investigación científica, política, sociológica y, por el otro, medidas complejas para paliar y cambiar el sistema de estereotipos. De hecho, la sociedad armenia de hoy necesita descubrir las oportunidades potenciales de las mujeres, especialmente en el campo de la política, en el proceso de democratización, para utilizar eficazmente un recurso previamente desatendido. ¿Acaso las mujeres serán capaces de dar respuesta a los múltiples problemas a los que se enfrenta la humanidad con las soluciones que proponen? Y en el final, creo apropiado mencionar la opinión expresada por el expresidente de la Asamblea General de la ONU, Ten Beogurirab, en una ocasión. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Podemos permitirnos el lujo de ignorar la voz de una mujer? ¿Es posible que las soluciones que ofrecen las mujeres sean las que el mundo busca? Esto realmente significa que la participación política y cívica de las mujeres en el mundo avanzado se han convertido en un factor esencial en el establecimiento de la democracia. Y por ahora, el democrático sigue siendo el mejor sistema abarcatorio de las voluntades y de las diferencias, cuyas expresiones, aún divergentes, aseguran un marco de tolerancia que se ha comprobado que es el mejor medio para el desarrollo sostenido de la especie humana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante tu exposición. Y entonces, de esta manera vamos a dar paso a Costa Rica. Ginette Campos Rojas. Ginette Campos Rojas. Ahí está. Hola, buenos días. Voy a presentarte entonces en tu extenso currículum, por favor, resumido, por supuesto. Bueno, Ginette cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene una licenciatura también en Relaciones Internacionales, pero con énfasis en Comercio Internacional de la Universidad Nacional.
estudios en sistemas económicos centroamericanos, tratados de libre comercio y sus implicaciones. Tiene un posgrado experto en desigualdad, desarrollo y cooperación de la Universidad Complutense de Madrid y un bachiller en relaciones internacionales también de la Universidad Nacional. Anteriormente a su ingreso a la Cancillería, se desempeñó en el Congreso de la República como asesora legislativa en fracción legislativa y dio seguimiento a los presupuestos de la República desde la Comisión de Asuntos Hacendarios, así como la Comisión de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior. También en la Cancillería trabajó como jefe del Departamento de Europa, llevando las relaciones bilaterales desde Costa Rica con estos países. Posteriormente se desempeñó como coordinadora del proyecto de Costa Rica de la Fundación de Mujaecid de la Cooperación Española. Adicionalmente, se desempeñó en diversas asesorías para ministros de la República en comparecencias legislativas. Trabajó para el Canciller de la República, el Ministro de Economía, Industria y Comercio, Ministerios de Ambiente y Energía, Ministro de Hacienda, Ministro de Obras Públicas y Transportes, de Planificación y Política Económica, en la presidencia ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Muchísimos cargos, muchísima actividad práctica que hoy la lleva a estar desde el 1 de junio del 2019, donde se desempeña en la Argentina como embajadora plenipotenciaria de Costa Rica. Es tu lugar, es tu tiempo, contanos sobre estos disparadores del rol de la mujer en la diplomacia y cómo está el tema en tu país. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues voy a hablar un poco más o menos de cuáles han sido los avances que ha tenido Costa Rica en materia de género en esta lucha que hemos tenido las mujeres precisamente por lograr esos espacios y también sociedades en materia de igualdad y equidad. Las mujeres precisamente hemos venido trabajando para entrar dentro de la esfera pública, ¿no? Que es uno de los ámbitos, digamos, donde entrar con un poder con toma de decisiones, en puestos de toma de decisiones para las mujeres. Justamente la diplomacia pues viene a ser uno de estos espacios y es precisamente uno de los espacios que han sido más patriarcales a nivel de la historia, ¿no? También que, bueno, pues estuvo siempre reservada para hombres. Y luego, pues, empezamos un poco a iniciar los procesos donde se empieza a ver que, bueno, pues efectivamente las mujeres son inteligentes, tienen capacidades negociadoras, son conocedoras del ámbito internacional y de los nuevos órdenes mundiales en los cuales se ha venido desenvolviendo la sociedad internacional en estos años. Y también, pues, bueno, esa capacidad de análisis las ha convertido en representantes empoderadas de sus países y que se encuentran precisamente habilitadas para poder ejercer estos puestos. Darle precisamente a las relaciones internacionales ese enfoque de mujer y donde juegan un papel fundamental, sobre todo en los temas a nivel multilateral, también a nivel bilateral, por supuesto, en el desarrollo humano, en la seguridad, en la economía, en la política internacional en general, por la capacidad de liderazgo positivo que también de una u otra forma tienen las mujeres, transformativo, también inclusivo y que es receptivo. En el caso de Costa Rica, la primera mujer diplomática que hubo fue en el año 1940-1944. En el año de 1950 es cuando, con la nueva constitución política, la constitución política de la Segunda República, que hoy celebramos la revolución del 48, cuando Costa Rica abolió el ejército, iniciamos con una nueva constitución política que le dio precisamente el voto a la mujer. Costa Rica ha tenido muchos avances precisamente en cuanto a la ejecución de políticas públicas en materia de equidad e igualdad de género. También hemos asumido un compromiso en la lucha de los derechos humanos de las mujeres en los diferentes estratos de la sociedad como actrices centrales precisamente del desarrollo de nuestro país. También se han ido abriendo los espacios para la participación efectiva de las mujeres en la política, en la economía, en la sociedad y en general en el desarrollo del país. Y pues se continúa también a su vez fortaleciendo los espacios para lograr el cumplimiento de todas estas metas. De los principales logros que nosotros hemos alcanzado, hemos fortalecido el marco institucional
para la igualdad de género. Hemos tenido avances sustantivos en materia de participación política de las mujeres, avances también sustantivos en la puesta en ejecución de programas para la autonomía económica de las mujeres, y también hemos tenido avances constitucionales y legislativos en materia de género y equidad. En cuanto al marco institucional de la igualdad de género, Costa Rica tiene una política nacional de igualdad efectiva entre hombres y mujeres que se actualizó ahora en el año 2018. En el año de 1998 se fundó el Instituto Nacional de las Mujeres, que justamente es el encargado precisamente de implementar esta política pública. La PIEG, como se conoce, está para el periodo del 2018-2032, tiene como fundamento la Agenda 2030, también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia de Montevideo, y se basa en 4 ejes, que son cultura de los derechos para la igualdad, la distribución del tiempo, la distribución de la riqueza y también a su vez la distribución del poder. También hemos trabajado en la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades, el Plan OVI, que es 2017-2032, que también pues lo que busca es precisamente esa promoción de masculinidades para la igualdad y la no violencia, y también generar la ruptura en la transmisión intergeneracional de la violencia, pobreza entre niñas y adolescentes. Además, también hemos trabajado el impulso de políticas institucionales e interinstitucionales en materia de igualdad de género, donde para ir midiendo el grado de cumplimiento del ODS número 5, la Contraloría General de la República generó precisamente una metodología que es la que va midiendo cómo a nivel institucional se van implementando las políticas de género. En cuanto a la participación política de las mujeres, tenemos que decir que, bueno, Costa Rica ha tenido avances muy sustantivos. Nosotros, en la interpretación constitucional del principio de igualdad efectiva para la paridad vertical y horizontal en los procesos electorales, se logró cumplir con los partidos políticos en materia de 50 y 50. Y podemos decir que hoy en el Poder Legislativo, de los 57 escaños, 26 son mujeres, que representan un 45.6%. También, además, se eligió la tercera mujer presidenta de la Asamblea Legislativa en el periodo 2019, el periodo 2018-2019. Hemos tenido 9 vicepresidentas de la República a nivel de Poder Ejecutivo, de las cuales hoy la 9ª vicepresidenta de la República es la primera mujer, además afrodescendiente, y con un gabinete paritario que se conformó en el año 2018. En materia de gobiernos locales, nos ha costado un poquitito más el tema cumplir, se ha cumplido siempre con el tema de 50 y 50 a nivel de que, a raíz de que nosotros tenemos una ley precisamente que es la que nos ayuda en ese sentido, pero no hemos logrado precisamente más mujeres alcaldesas. En cuanto a la autonomía económica, bueno, nosotros hemos venido trabajando desde las diferentes instituciones, promoviendo también a su vez la pequeña y la mediana empresa, mejorando el acceso y el uso de las tierras, de la propiedad, también la inserción de los grupos de mujeres, en el caso, bueno, rurales también, en el desarrollo de actividades generadoras de empleo, en el desarrollo también de programas de formación, de capacidades, en el tema de gerencia organizacional y empresarial, precisamente para ir generando espacios y que a su vez podamos ir teniendo una mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas en manos de mujeres. También en materia legislativa nosotros hemos tenido algunos avances, que bueno, las reformas constitucionales, por supuesto, la prohibición y discriminación del trabajo por razones de edad y de género, la ley de relaciones impropias que viene a proteger a las niñas y a los adolescentes, la ley de derecho al tiempo, que lo que vino fue a extender los periodos en el plazo de prescripción penal para los delitos sexuales, la ley contra el acoso callejero, que es muy reciente, y algunos avances en materia de sexualidad desde el periodo 2014-2019. Bueno, es un poco los avances que nosotros hemos tenido en materia de
de género, con el tema, por ejemplo, de la fertilización in vitro, que ya se implementó en Costa Rica desde el 2015. En el 2019, la pastilla del día siguiente o la pastilla usada para la anticoncepción de emergencia. También los avances en materia de prevención contra el virus del papiloma humano y la norma del aborto terapéutico que recientemente se aprobó, se reglamentó en Costa Rica. Retos, tenemos muchísimos retos pendientes en materia de protección contra la violencia y el acoso político de las mujeres, y así como el acoso laboral y como la violencia obstétrica. Sin embargo, son luchas, son avances en los cuales nosotros hemos ido avanzando y hemos tenido grandes logros también, a su vez, una voluntad política en todas las esferas, que es precisamente lo que nos ha ayudado a obtener estos avances. Muchas gracias. Impecable, muchísimas gracias. Cuánto trabajo, ¿no? Y medidas muy concretas, así que me encanta aprender, escuchar, y de esto se trata, ¿no? Web que intenta conocer todas las experiencias para tratar de aportar algo que marque la diferencia en todo lo que nos resta, sobre todo con el tema de seguir empoderándonos como mujeres. Ahora es el turno ahora entonces de presentarla a la embajadora de Francia en la República Argentina. Ella es Claudia Scherer-Fosse, por ahí también cuesta pronunciarlo. Tiene un nombre larguísimo que no lo voy a decir en esta oportunidad porque vamos a darle lugar a presentar su bio, y ella es ministro plenipotenciario de segunda clase, así aparece en el CV, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en la Embajada de Francia en Buenos Aires. Ella ya estuvo en otra oportunidad, lo voy a comentar más adelante. Está casada, tiene 2 hijos, recibió nada menos que el reconocimiento Caballero de la Legión de Honor, Caballero de la Orden Nacional del Mérito, del diploma del Instituto de Estudios Políticos de París. Y ahora voy a comentarles un poquito cómo es su formación. Ya fue admitida al concurso para acceder al puesto de secretaria adjunta de Relaciones Exteriores en el año 90, el 18 de junio más precisamente, en la Administración Central de Asia y Oceanía, en el 90 y 93, estuvo trabajando. Tercera secretaria en Pekín, en China, en el año 93 al 96. Fue admitida al concurso para acceder al puesto de secretaria de Relaciones Exteriores en Oriente, el 8 de marzo del 94. Estuvo también trabajando como segunda secretaria en La Haya, del 96 al 99. Primera secretaria en Colombo, también en la Administración Central, adjunta del subdirector en Relaciones Estratégicas de Seguridad y Desarme, del 2002 al 2005, auditora del Instituto Diplomático en octubre y noviembre del 2004, segunda consejera en Washington, número 2 en Buenos Aires, y a eso me refería, del 2008 al 2012, y también en la Administración Central, subdirectora de Formación y Concursos en la área de Recursos Humanos, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Tallinn en septiembre del 2016-2019, y también en este año regresa a la Argentina y es embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Francia en nuestro país. Bueno, Claudia, es tu turno para escuchar todo lo que queremos saber respecto de la mujer en la diplomacia, especialmente en Francia. Gracias, Patricia. Muchas gracias por haberme invitado como una de las testigos de su panel sobre el tema, ese tema muy interesante. Hay tanto que decir y poco tiempo, además no quiero aburrir a los oyentes, pero quería en lo que para el tiempo que me toca, concentrarme en un aspecto en particular. No voy a repasar toda la política pública francesa sobre los derechos de la mujer, pero concentrarme un poco en una mezcla de las 2 preguntas, de los 2 disparadores que nos dio
y hablarle de qué es la diplomacia feminista de Francia, porque tenemos esa expresión. Esa expresión la empleamos desde 2018, cuando Francia entró a formar parte de los pocos países que enarbolan una diplomacia feminista o una política exterior feminista. Suecia lo hace desde 2014, Canadá desde 2017 y se nos sumó México en enero de 2020. No hay ningún texto a escala internacional que defina este concepto y la referencia al feminismo y su incorporación en el ámbito de la política exterior es una novedad. En Francia, a día de hoy, se entiende de manera flexible y distinta de un estado a otro. A diferencia de Suecia, Francia no ha definido un marco teórico, sino que apuesta por un enfoque pragmático y evolutivo. Y animada por el compromiso del presidente de la República Francesa, que quiso convertir la igualdad de género en la gran causa de su mandato, utiliza este término que llama a la movilización, la diplomacia feminista, para defender los derechos de la mujer en un contexto internacional en el que se ven cuestionados, en particular, los derechos sexuales y reproductivos. En Francia existe desde 2013 un alto consejo para la igualdad entre mujeres y hombres y le fue encomendado hace poco un informe sobre esa diplomacia feminista lanzada oficialmente en 2018. Y es muy recientemente, el 18 de noviembre de 2020, que la señora Brigitte Gressy, presidenta del tal Consejo Superior para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, entregó el informe sobre la diplomacia feminista al señor Jean-Yves Le Drian, ministro de Europa y Asuntos Exteriores, y a la señora Elisabeth Moreno, ministra delegada ante el primer ministro a cargo de la igualdad entre mujeres y hombres, diversidad e igualdad de oportunidades. Este informe proporciona una visión general sobre la implementación de la diplomacia feminista llevada a cabo desde 2018 por Francia y propone recomendaciones para continuar y ampliar esta política pública. La diplomacia feminista de Francia se refleja, entre otras cosas, a través de la Estrategia Internacional de Francia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, una estrategia que tiene como marco temporal 2018-2022, y está dirigida por el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, que pone la igualdad en el centro de la acción exterior de Francia. Le voy a describir los 5 ejes de intervención de la Estrategia Internacional de Francia. Son los siguientes. El primero, dar el ejemplo, porque hay que predicar con el ejemplo. El Ministerio redobla sus esfuerzos en pro de la igualdad y la paridad en sus propios equipos y en las instituciones bajo su tutela. Mi propia designación como embajadora de Francia en la Argentina, que era la primera vez que se designaba una mujer en ese cargo, es uno de los ejemplos que se pueden dar. El segundo eje es reforzar el apoyo político a las cuestiones de igualdad, porque para intensificar la acción política en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, hace falta que las cuestiones de género estén integradas a todas las problemáticas, vinculadas o no con el desarrollo, y en todos los foros internacionales. La estrategia fomenta también que los temas relativos a la igualdad entre mujeres y hombres se aborden en los encuentros políticos bilaterales y se integran en las actividades realizadas por las representaciones diplomáticas. Si se fijan bien, verán que la representación diplomática francesa en la Argentina, ese tema es uno que aparece muy seguido en las actividades que realizamos. Y, de cierta manera, mi participación en el evento hoy forma parte de esa voluntad. El tercer eje es el mejor financiamiento de las actividades en favor de la igualdad, porque, por supuesto, con la plata se hacen cosas, sin es más complicado. El cuarto eje
aumentar la visibilidad de las actividades en pro de la igualdad, y el labor sobre la visibilidad comienza con una comunicación sin estereotipos sexuales. Y el quinto eje es apoyar a la sociedad civil y optimizar los resultados del trabajo en común. Desde el lanzamiento de esta estrategia y en el marco de la diplomacia feminista dirigida por Francia, se han logrado avances sustanciales, nota el informe del cual me refería justo antes. Nuestros compromisos financieros a favor de la igualdad se reforzaron de manera significativa. Se asignaron 97 millones de euros a los derechos y salud sexuales y reproductivas, prioridad francesa del Foro Generación Igualdad, que se prepara para el fin del primer semestre 2021. 320 millones de euros fueron utilizados para financiar proyectos dedicados a la lucha contra la desigualdad de géneros en países del sur a través de la Agencia Francesa de Desarrollo en 2020. La contribución francesa a ONU Mujeres pasó de 1,7 millones de euros en 2018 a 3 millones de euros en 2020, situando a Francia entre los 20 donantes más importantes. Francia también ha puesto en marcha en 2019 el Fondo de Apoyo a las Organizaciones Feministas, que dedicará 120 millones de euros durante 3 años a las organizaciones feministas de los países que reciben ayuda oficial para el desarrollo. Por último, en cuanto a la paridad, el número de embajadoras de Francia se ha duplicado en 5 años y el objetivo es de alcanzar 50% de nominaciones de embajadoras nombradas por primera vez, de aquí a 2025, y se piensa poder cumplir. También está progresando la capacitación y sensibilización sobre las conductas sexistas del personal, y en el marco de su plan de sensibilización, el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores tiene como objetivo disponer de 7.000 personas capacitadas, es decir, 60% de los efectivos que están en los puestos diplomáticos. Más que nunca, estamos decididos a avanzar en todos los ámbitos de nuestra acción para mejorar estos resultados y implementar plenamente la diplomacia feminista de Francia. Se ilustrará en junio de 2021 en París, en ocasión del Foro Generación Igualdad, organizado bajo los auspicios de ONU Mujeres por Francia y México, y constituirá el encuentro internacional más importante del próximo año en materia de igualdad de géneros. Le agradezco mucho por su tiempo y les deseo un gran éxito al evento que organizan hoy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mucho trabajo de Francia y ahora es el turno, vamos a ir más rápido, para presentar a Irlanda, la embajadora de Irlanda en la Argentina, Jackie O'Halloran Bernstein, que está casada con el doctor Gustavo Bernstein, tiene 2 hijos, maestría en la University College de Dublin en Historia Medieval, ingresó al Servicio Exterior de Irlanda en 1987 y ha trabajado en diversas áreas a lo largo de su carrera, tanto en Dublín como en el exterior, en Buenos Aires, Viena y en el Consulado General de Irlanda en New York. Desde hace mucho tiempo, ella se interesa por la igualdad de género y en el empoderamiento de la mujer, y representó a Irlanda en la 4ª Conferencia sobre la Mujer de la ONU, donde contribuyó a la redacción final en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en el año 1995. Entre otras designaciones, fue directora adjunta para América Latina y el Caribe y ha trabajado con el Servicio Exterior de la Unión Europea, también en igualdad de género como foco de cooperación entre la Unión Europea, América Latina y región del Caribe. Actualmente se desempeña como embajadora de Irlanda en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, que es concurrente, por supuesto, desde mayo del 2018. Entonces, Jackie, es tu turno.
Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este excelente panel y tener esa oportunidad de aprender también de las colegas. La verdad, un honor para mí. En los últimos años, como en muchos profesiones y trabajos, hay un foco importante ahora en la diversidad y la inclusión, también en la diplomacia. Y esto refleja la justicia y también la necesidad para estados de estar representados también por la gente que refleja las poblaciones de los estados. También reconoce, que creo que es un tema importante por este foro, que la igualdad y la inclusión del rango pleno de las perspectivas humanas contribuye a las mejores decisiones y mejores outcomes en todo lo que hacen los seres humanos. En la diplomacia, entonces, necesitamos más mujeres, no porque creemos que las mujeres son naturalmente, biológicamente más pacíficas, más sensibles, y me dio un poco de gracia porque cuando me fijé para la traducción de la palabra tactful en español, me dio diplomática, cosa que me causa un poco de risa en el sentido de esa discusión. Pero el tema es que conocemos y todas las investigaciones muestran que cuando tenés experiencia plena, perspectivas diferentes en una mesa de negociación, bueno, tenés mejor finales y los éxitos duran por más tiempo. Por ejemplo, los estudios sobre los procesos de paz en los últimos 20 años han mostrado muy claramente, muy contundentemente, que cuando incluyes representativos de mujeres y grupos de mujeres en las negociaciones para terminar con los conflictos, para resolver los conflictos, los procesos de paz tienen mucho mejor posibilidad de seguir sostenidos a largo plazo. Esto fue nuestra experiencia en nuestro proceso de paz en Irlanda del Norte y está reflejado en muchos otros procesos. Tenemos la resolución de las Naciones Unidas 1325 sobre las mujeres, paz y seguridad. Reconoció hace 20 años, cuando buscó asegurar que los estados tendrían mujeres en los niveles altos de decisiones, en las fuerzas de mantenimiento de paz y en todo lo que tiene que ver con la paz y la seguridad. Y como se ha logrado mucho en estos 20 años, pero todavía tenemos mucho para lograr. Y también hace 25 años, lo mencionaste, la conferencia de Beijing, y todavía queda mucho para terminar, para lograr los objetivos de la plataforma de Beijing. Para mí, como joven diplomática, fue un privilegio enorme poder trabajar en la conferencia de Beijing en 1995. Fue una experiencia increíble de cómo las mujeres, cuando trabajan juntos, pueden lograr cosas muy más lejos que podríamos haber pensado cuando empezamos el proceso de designar y desarrollar la plataforma. Hay muchos logros en esos 25 años en todos nuestros países, incluyendo en Irlanda, donde la plataforma de Beijing y después el UNSCR 1325 fueron tomadas muy en serio para el tema de la implementación.
Pero obviamente a pesar de estos logros quedan mucho por hacer. Y quiero mencionar lo del COVID en este panel y para pensarlo, porque es muy importante que los efectos del COVID no terminan con todos los logros que hemos en nuestros países, como los colegas han descrito también, que tuvimos que trabajar muy duro para llegar a donde estamos. Y hay mucho peligro que ahora, con los efectos del COVID, que las investigaciones muestran que están teniendo un efecto mucho más fuerte en las mujeres, especialmente en las mujeres pobres o con necesidades son la gente que están cuidando a otra gente. Es muy importante que nos enfocamos en eso para que no perdimos todo lo que hemos logrado en estos años. Nosotros acá en la Argentina, como parte de un gran enfoque que está tomando nuestro programa de ayuda al desarrollo, estamos trabajando en la Argentina. Un proyecto está con Mujeres en Igualdad, Sociedad No Gubernamental Argentina, para mejorar la inclusión de las chicas adolescentes en las cosas digitales. Y este es un programa para mí, la inclusión digital para los adolescentes, mujeres, es clave, porque el futuro está ahí, y si ya habrá una brecha, que sabemos que ya hay una brecha entre mujeres y hombres, entre niñas y niños en las edades tempranas, es muy difícil cerrarlo después. Así que este es un proyecto que estamos trabajando que me da mucha esperanza. También enfrentando los problemas de violencia de género, además de todo lo que hacemos con Team Europe, con la Unión Europea, estamos también apoyando Shalom Bait, que está trabajando con los survivors de violencia doméstica, y también con la Fundación Juanito para apoyar a los chicos. Así que estas son algunas de las cosas que estamos haciendo para enfrentar a la pandemia. Volviendo al tema de la igualdad y qué métodos estamos tomando en Irlanda, quería hablar un poquito, como el tiempo es muy corto, quiero enfocar en una experiencia nuestra que me parece que podría ser interesante para Argentina, que es en los tiempos recientes, bueno, hemos dado cuenta que partes de nuestra Constitución no son adecuados para el siglo XXI, ni para llegar a esa igualdad de género y otras igualdades que necesitamos. Entonces, hemos experimentado con democracia participativa. Tenemos ciudadanos que lo elegimos por lotería, y ellos vienen juntos para discutir, escuchar a los expertos, hablan entre ellos para llegar a consensos y a llegar a entendimiento sobre los grandes problemas que enfrentamos para imponer un Estado verdaderamente de igualdad. Y usando ese método, logramos los referéndums para la igualdad de matrimonio, y también para llegar a un acuerdo sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Y ahora, este año justo, el gobierno ha citado a 100 personas justo para debatir cómo podemos lograr la igualdad de género, y también en los otros temas que la igualdad es muy importante. Y esta asamblea está online por ahora,
Y bueno, cuando tiene su informe listo, el gobierno está dispuesto a ver cómo podemos seguir más adelante todavía en el tema de llegar a igualdad. Dentro del ministerio también para mejorar la posición de la mujer, tener más mujeres en los niveles altos de la diplomacia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora sí vamos a darle la presentación, el lugar a Israel, a la embajadora Galit Ronen, que nació en el Kibbutz Ramat HaSofet, granja socialista en el norte de Israel. Ella cursó de cadete en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene un máster en microbiología de la Universidad de Tel Aviv, una licenciatura en biología también de la misma universidad, y antes de ingresar en su cancillería fue investigadora en la empresa Sigma, especializada en antígenos recombinantes. Ya en el Ministerio de Relaciones Exteriores inicia una larga carrera en las embajadas de Perú, Portugal y luego como funcionaria de enlace con el Congreso de Estados Unidos. También estuvo en la Embajada de Austria como vicejefa de misión, en Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, vicejefa de misión para la Organización de la Seguridad y la Cooperación de Europa, la OSCE, Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Unido, y en Jerusalén, nuevamente, fue directora del Departamento de Estrategia Diplomática de la Oficina de Planeamiento de Políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén en el año 2015 hasta el 2018. Directora de la División Internacional de Estados Unidos-Asia, Centro de Investigación de Políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en Jerusalén en el año 2007-2009 y embajadora de Israel en Uruguay. Actualmente, desde el 2019, es nuestra embajadora de Israel en Argentina. Galit, es tu turno para que haga el cierre de este panel dedicado a la mujer en la diplomacia. Shalom a todos y gracias por arreglar esta oportunidad de traer lo que estamos haciendo cada uno en su país para apoyar la participación de mujeres tanto en la economía como en la diplomacia. Y estoy segura, y está conocido también en mi país, que las mujeres tienen que estar más involucradas en tomar parte más grande en la economía mundial. Nosotros trabajamos pensando que cuando ayudamos a las mujeres a tomar una parte más grande en la economía mundial, lo que estamos ayudando es a nuestra economía, porque como mujeres son más o menos, digamos, 50% de la población mundial, si no llegamos a este potencial, estamos menos de la potencial que todos tenemos, y por eso tenemos que ayudar a la mujer a llegar al su potencial. Es lógico y es fair. Israel es un país relativamente joven. Tenemos, en abril pasado tuvimos 72 años, y cuando comenzó el Estado fueron muy poca gente, entonces nadie le importaba si es mujer o si es hombre, y la igualdad fue alta. Quizás lo más conocido ejemplo de este es la primer ministra Golda Meir, que era nuestra primer ministra entre los años 69 y 74. Lamentablemente, desde entonces no tuvimos una primera ministra mujer, pero sí tuvimos cancilleras. Entonces, Tzipi Livni y también Golda Meir en algún momento. En general, cuando se creció el país, las mujeres volvieron a los roles clásicos de la mujer, que ama de casa, educación, cosas así. Y en el año 2004, Israel tomó cuenta que no estamos llegando al potencial máximo que tenemos. Entonces, comenzamos a medir dónde no hay igualdad. Creamos un índice que tiene como más que 65 parámetros
para saber no solo dónde falta la igualdad, cuánto es la diferencia entre hombres y mujeres, sino en qué campos. Porque podría ser que es en el campo de educación, que no lo es, o podría ser en el poder económico y político, que ahí está. Y entonces sabemos dónde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Y vimos que las dos cosas son también, un lado es el poder económico político, el otro lado es, hay también una segmentación en qué trabajan, porque las mujeres estaban en cosas vinculadas a la educación o en cosas vinculadas al apoyo a la gente, enfermeras, la tercera edad, cosas así. Entonces, hay muy pocas ingenieras. Se llama diferenciación laboral por género, que es muy, en Israel es muy claro, no sé cómo es en los otros países. Nosotros lo vimos, como digo, las mujeres, cómo llegar al potencial nuestro. Entonces, el gobierno formó, después de analizar los datos, que era en 2004, que demoró tiempo, en 2008 formó una comité que hizo algunas recomendaciones, y después en 2014 otra que también hizo otras recomendaciones. Y al final, ¿dónde estamos hoy? Tenemos que animar a las mujeres a salir al trabajo. ¿Cómo hacemos? Muchas de las cosas son que las mujeres tienen familia, tienen que estar en casa con los niños, y entonces primero es que hay más kindergartens, más escuelas, más formas donde pueden dejar los niños que sean cuidados y que la mujer podría ir tranquila. Otra fue que los lugares de trabajo, por lo menos un día a la semana, no tienen reuniones a partir de las 3 de la tarde. Tenemos en el cambio, por ejemplo, bueno, después le voy a dar los números. Otra forma de empujar a las mujeres a salir es apoyar a los lugares de trabajo que toman mujeres como trabajadoras en vez de tomar hombres. Entonces, fue una recomendación que todavía estamos en el camino para implementarla. Es una recomendación que hay algunos lugares que lo hacen, pero no suficientemente. También hay legislar. Hay leyes que dicen que, por lo menos en lugares públicos donde el gobierno tiene el derecho de decir algo, que cuando hay un hombre y una mujer que son más o menos la misma capacidad, tiene que elegir la mujer. Oficinas del gobierno hay una encargada del estatus de la mujer, que de un lado empuja a las mujeres a las etapas más avanzadas, y de otro lado todos los problemas de violencia de género o cosas así en el trabajo que uno pide de una mujer para que se avanza, que favores sexuales y cosas así. Hay uno que se trata de hay una persona que la gente sabe que si pasa este tipo de cosas, se va ella va a encargar de esto. Hay un proceso muy claro cómo hacemos con Después vimos que necesitamos financiamiento. Mujeres no por ejemplo, no son independientes porque necesitan, para abrir un business, necesitan un financiamiento. Entonces, generalmente el Estado da financiamiento para business que quieren abrir, emprendimientos. Y tiene puntos, para evaluar qué vale la pena que el Estado se apoya y qué menos. Y las mujeres reciben un puntaje más para que reciban más financiamiento. También hay un curso especial para mujeres emprendedoras, cómo hacerlo afuera, cómo llegar a ser exportadora,
solo para mujeres, porque hay diferencia entre las cosas que son difíciles para mujeres y que son difíciles para los hombres. Y me llega a la otra parte, que también hay capacitación especial para mujeres. Y por último, es accesibilidad, que las mujeres deben saber qué son los herramientas que le da el Estado, que también tenemos que hacer a través de la publicidad, tenemos muchos foros de semi-privado, que uno tomó la iniciativa, invitó a mujeres liderazgos y ahí estamos. Yo tengo un WhatsApp de todos los embajadores de Israel en el mundo. El resultado ya lo vemos, algunos. Por ejemplo, el 2017, que es el último año que tenemos cifras exactas, 82% de la población femenina trabajó. Tengo que decir que nosotros tenemos dos poblaciones muy tradicionales en Israel, que son los ultraortodoxas, que ahí las mujeres no trabajan tanto, y también la población árabe, que ahí tampoco las mujeres no es tan común que se salen. Entonces estamos haciendo un esfuerzo especial con estas poblaciones y lo vemos resultados. Entonces en 2017 éramos 82%, pero en 1990 solo 44% de las mujeres trabajaron. Entonces casi dobló. Otra cosa es que justo hoy, la semana pasada o 2 semanas atrás, el índice Mastercard anunció que Israel es el mejor país para mujeres emprendedoras. Yo puedo hablar de la diplomacia, que es algo que yo conozco personalmente. Cuando yo entré a la Cancillería en 94, ya pasaron muchos años, fuimos 5 mujeres en este curso de cadetes y 25 hombres. En el último curso de cadetes fueron una mujer más que hombres. Se fueron 8 mujeres y 7 hombres. En el momento, 15% de los jefes de misiones son mujeres, que no es suficiente, pero estamos creciendo, porque si entran solo 5 mujeres, digamos que todos los 5 van a llegar a ser jefes de misiones, pero si entran 50%, es mucho más, hay mucho más posibilidad. Y esa medida que comenzamos en 2004, desde 2004 hasta hoy, bajó la desigualdad en 16%, que como digo, todavía no es suficiente, es lejos de ser suficiente, pero estamos en el camino correcto. Y la conclusión que yo puedo tomar es que necesitamos hacer un esfuerzo bien pensado con cosas concretas, financiamiento, legislatura y todo para cambiar la situación. Y apoya tanto a la mujer que se habla, pero apoya también a la economía del Estado y al final la economía mundial. Y cuando las cosas funcionan, hay resultados. Entonces, muchas gracias y toda rabá. Qué maravilloso. Muy, muy bueno. Bueno, Galit, embajadora, vamos a hacer una foto final y agradecerles porque la experiencia de cada una de ustedes va a contribuir a tomar modelos, ejemplos, que luego esperamos que podamos influir en las políticas públicas de cada uno de nuestros países. Argentina está trabajando mucho en esta dirección y es el objetivo del WEF y el mensaje también de la doctora Lina Anloff, directora del capítulo Argentina, de insistir en este panel de embajadoras, porque nada mejor que ustedes que recorren el mundo para poder interiorizarnos y compartir de cara a cara, directo, ¿no? Con la experiencia de cada mujer en la política, en la empresa, en la cultura, en las artes. Y bueno, la idea era simplemente esto, poder ser un canal, poder acercar esto y repito,
nuestro anhelo es que se puedan convertir en políticas públicas y privadas, ¿por qué no? Y que esto empiece a cambiar a partir de ahora. Así que las invito a sonreír para hacer el cierre y seguimos entonces en este foro web Women Economic Forum Argentina 2020.